Bienvenidos a Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y en esta clase te voy a enseñar a hacer un neceser como este que ya debes haber visto por ahí en la foto de la miniatura. Este neceser está forrado, te voy a enseñar a forrarlo. Todavía por ahí está un hilito, pero bueno, ya lo quitaremos. Está forrado, tiene cierre, te enseño todos los detallitos que yo sé. Aunque no sé mucho de costura, pues te cuento que trato de hacerlo de forma que sea muy fácil para mí y espero que para ti lo mismo. Si crees que la forma en la que yo te estoy enseñando cómo hacer el forro no te es fácil de seguir, busca otro canal donde te enseñen cómo forrar un neceser tejido o de tela y seguramente lo podrás hacer mucho mejor de lo que yo te lo enseño aquí. Utilizamos muy poco material, la verdad no son ni 150 gramos, yo utilicé 2 hilos, del algodón utilicé aproximadamente 85 gramos y del hilo cristal utilicé alrededor de 30 gramos, muy poquito. De verdad te animo a que lo hagas, espero que te guste la clase y como siempre te digo, suscríbete, regálanos un like y déjanos un comentario. Muchas gracias por estar aquí, vamos a ver la lista de materiales. Pues te enseño nuestros materiales. Para empezar mis hilos, yo estoy utilizando 2, voy a combinar un hilo de algodón y un hilo cristal. Los dos son de la marca Omega en México, este es Sinfonía y este es Cris. Me gustó mucho esta combinación que espero que a ti también te guste o bueno, escoge tus colores favoritos. Que es al final pues es para que lo uses, para que lo vendas, en fin. Juntos tienen un grosor aproximado de 4 milímetros, por si te sirve ese dato. Voy a usar un ganchillo de 3.5 milímetros. Lo que voy a procurar con el gancho que elija es que mis puntos queden apretados, más o menos cerrados. Si decido forrarlo, no importa que esté aguadita, pero en general creo que nos da un mejor cuerpo para este tipo de tejido, que quede un poco justo. Voy a usar separadores de puntos y mis pinzas para coser. Un cierre. Yo escogí un cierre más grande de lo que en realidad lo necesitaré porque lo puedo cortar. Este cierre, si no me equivoco, tiene una medida, ahorita te lo voy a confirmar, de 30 centímetros. 30, no, bueno, completo de lado a lado tiene 38 centímetros. Entonces, bueno, un cierre que combine o que contraste, tú escoges. Unas tijeras, un hilo para costura normal, un hilo de coser normal. También podemos ocupar alfileres, entonces, bueno, alfileres, agujas de varios tamaños, porque bueno, vamos a coser a mano y necesitamos agujas, bueno, pues delgaditas también para nuestro hilo, en fin, agujas de varios tamaños. También voy a necesitar una tela. Esto, escoge la tela que tú quieras. Esta es una tela más o menos como poliéster. Es como loneta, pareciera. Es una tela gruesa. Entonces, bueno, una tela. Voy a usar estas tijeras que cortan en zigzag. Porque no tengo una máquina que haga over. Entonces voy a usar esas tijeras con esa tela porque yo sí decido forrar mi neceser y te voy a enseñar a hacerlo. Entonces, bueno, manos a la obra. Pues este es el esquema
que voy a seguir en mi neceser. Como puedes ver, se va a ir formando por bloques y después lo armamos para que tome esa forma un poco como de caja, que a mí en lo particular me parece muy linda. No sé si les he comentado, pero a mí me gusta coleccionar cajas, cajitas, cajas. En general como bonitas, como chiquitas, como de hojalata, en fin. Me encanta coleccionar cajitas. Entonces, bueno, pues va a quedar como una cajita. Por ahí ya viste la foto seguramente. Entonces, este es mi esquema. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a trabajar con 50 puntos bajos. Es decir, empezaré con una cadena de 50 cadenitas. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, un nudo deslizado. Como bien sabes, el nudo deslizado lo formamos de esta forma. Hago un arito con mis dedos y paso el hilo que viene de las madejas, lo paso de esta forma. Y así es como formo mi nudo corredizo para comenzar a trabajar. Corre, por eso es que se llama así. Lo voy a apretar, no demasiado. Mis cadenas de inicio siempre son un poquito más flojitas. Te he comentado para que después podamos entrar fácilmente. Tengo mi aro ahí y lo que voy a empezar a hacer es traer hebra y pasarla por el aro que va quedando en mi gancho. Así hasta que llegamos a 50. Te repito, por favor, hazlas no tan apretadas. Hazlas flojitas para que después te sea fácil entrar a hacer la primera fila, que a todas las tejedoras, si nos pudieran evitar esa primera fila de puntos altos, de puntos bajos. Por ahí hay como truquillos, pero no me encanta cómo queda siempre. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacer 50 cadenas y nos vemos cuando las tengas listas. Ya tengo mis 50 cadenas. Voy a hacer una cadena más para subir y voy a empezar a hacer puntos bajos en la parte de atrás de mis cadenas. Si te fijas, aquí atrás se forman unos pequeños buclecitos, eslaboncitos, atrás de las cadenas, empezando por la segunda cadena a partir del ganchillo, y ahí es donde voy a entrar. Voy a traer hilo y voy a cerrar por 2. Voy a marcar mi primer punto bajo. El segundo, bueno, otra vez entro en la parte de atrás de mi cadena y hago otro punto bajo. Entro en la parte de atrás de mi cadena y hago otro punto bajo. Y así voy a continuar hasta tener 50 puntos bajos. Uno sobre cada una de mis cadenas. Terminamos ya nuestra primera vuelta y voy a hacer una cadena. Voy a darle la vuelta a mi tejido y voy a hacer puntos bajos otra vez, empezando desde el primero. Puntos bajos. Y de esta forma, tomando las 2 hebras, voy a hacer otra vez 50 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Y de esta forma voy a trabajar hasta la vuelta número 10. Es decir, estoy empezando la 2, me faltan 9 vueltas. ¿Está bien? Nos vemos cuando tengas 10 vueltas. Bueno, pues hemos terminado nuestro primer bloque de 10 vueltas de puntos bajos. Voy a hacer una cadena y voy a cortar mi hilo.
Voy a dejarlo pues un poco largo. Ya saben que no me gusta ahorrar mucho en hilos porque es más fácil esconderlos, ponerlos en la aguja, en fin. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a traer nuestros marcadores y voy a marcar de cada lado 10 puntos. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y del lado contrario lo mismo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Así. Y ahora voy a empezar a tejer puntos bajos. Hago en mi gancho un nudo deslizado. De esta forma. Entro en el punto número 11. Traigo hilo. Y teniendo 2 hilos en mi gancho, hago el primer punto bajo. Aquí vamos a ponerle el marcador para que recordemos cuál es el punto donde empezamos. Y entonces, si tenía 50, quiere decir que aquí tengo 30 puntos bajos hasta este punto antes de llegar a mi marcador. Entonces, tengo 1, 2, 3, perdón, me salí, 4, 5 y así hasta llegar a 30. Ya hice mis primeros, mi primera vuelta del segundo bloque. Te voy a recordar porque le estoy llamando bloques. Aquí tengo. Ya hicimos esta, ahora vamos a hacer esta que tiene 30. Aquí está. Listo, así para que lo veas. Ya hicimos estas 10 vueltas. Ahora vamos a hacer 16 vueltas para este segundo bloque. Entonces, bueno, lo mismo de siempre. Llegamos al final de la primera vuelta. Hacemos una cadena de subida, le doy la vuelta a mi tejido y empiezo a partir del primer punto, a hacer un punto bajo. Y así voy haciendo puntos bajos sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta tener 30 puntos por 16 vueltas, contando, bueno, esta que acabamos de hacer como la primera y la que estamos empezando es la segunda. Cuando tenga 16 vueltas, nos vemos. Bueno, pues ya terminé mis 16 vueltas, como puedes ver aquí, que corresponden a esta parte de mi esquema. Las primeras, ¿ok? Ahora lo que debo hacer es aumentar otra vez 10 puntos de cada lado. Del punto del lugar donde estoy tejiendo, pues es muy fácil. Únicamente haré 10 cadenas y empezaré a tejer puntos bajos. Muchas personas cuando tienen este tipo de aumento, lo que hacen es tejer estos 10 cadenas, regresar 10 puntos bajos, ya están aumentados, venir para acá y justo en esa otra vuelta que subiría, pues digamos un cuadrito, hacen las otras 10 cadenas. A mí esto me parece que no queda del todo bien porque finalmente pues de un lado tienes más cadenas que del otro. Entonces yo voy a usar otros 2 hilos iguales a los que estoy utilizando o otra bolita de hilo igual a la que estoy utilizando. No sé cuál sea tu caso. Voy a hacer un nudo deslizado. Hice mi nudo deslizado, lo tengo del lado opuesto al que voy a regresar tejiendo, digamos. Y lo que voy a hacer aquí es con un punto deslizado,
introducir aquí mi hilo. Ahí ya lo tengo. Y lo que voy a hacer en este momento es justo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a hacer una cadena más y voy a cortar este hilo. De esta forma. Entonces, esa cadena que hice de más va a ser un nudito que me va a asegurar estos 10 puntos de cadena que ya tengo ahí, que se van a ver de esta manera. Y me regreso a donde estaba, terminando mi vuelta número 16 y voy a hacer 10 cadenas. Estoy ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacer una cadena más para subir y voy a regresar haciendo puntos bajos, como siempre, en la hebra trasera de estas cadenas. Y así voy a continuar haciendo puntos bajos. Esta cadena va a quedar de esta forma hacia atrás. Y aquí empezaré a hacer mi cadena normal. Llegaré a los siguientes. Nos vemos cuando llegue aquí donde hice estas 10 cadenas de aumento. Aquí están mis 10 puntos que aumenté. Perdón, los 10 puntos con los que continué mi vuelta. Y aquí llegamos a los 10 puntos que aumenté con otra madeja. Entonces, hasta aquí llevo, según mi patrón, 40 puntos. Y voy a hacer los puntos bajos igual en mi cadena, ya sabes, en la parte de atrás. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que esta es mi primera cadena. Vengo aquí atrás. Tomo mi hebrita de atrás y empiezo a hacer 10 puntos bajos. 1, 2. Bueno, estamos justo terminando esta primera vuelta de aumentos de mi patrón, que corresponde ya a este tercer bloque. Digamos que este fue el primer bloque. Este es el segundo y este es el tercero. Y aquí aumentamos otra vez a 50 puntos, es decir, 10 puntos más de cada lado que disminuimos aquí o que cortamos aquí. Y voy a hacer de esto 22 vueltas. Una vez que hago esto, voy de nuevo a repetir lo que hice aquí. Corto mi hilo. Empiezo otra vez, separo 10 puntos de cada lado para únicamente tejer 30 por otras 16 vueltas. Una vez hechas estas 16 vueltas, vuelvo a hacer lo que acabo de hacer aquí. Aumento otra vez 10 puntos de cada lado y hago, este es el cuarto y este es el quinto bloque. Para mí son como bloques, ¿ok? Entonces así. Estamos ahorita por empezar el tercero. Te dejo el esquema para que cheques lo que yo estoy utilizando, el ganchillo y cómo voy a ir haciéndolo. Voy a terminar todo mi diagrama, digamos. Yo espero que lo estés viendo bien, que le tomes una foto, pero de todas formas ya sabes, como siempre, nos veremos para que te recuerde cómo hacer estos disminuciones y estos aumentos únicamente para ahí, para que no se haga muy largo el video, porque luego me dicen que está muy largo el video, que no me entienden, que ni yo me entiendo, dicen. Por ahí tengo un par de comentarios. Tengo muchos comentarios muy lindos que se los súper agradezco. Ya saben, suscríbanse, déjenme un like si les está gustando.
Pero sí, hay gente de repente que pues está como enojada, yo creo, con la vida. Y entonces pues viene a YouTube y nos dice de cosas a las personas que estamos tratando de enseñar algo. Yo agradezco mucho a todas las personas que a mí en lo personal me han enseñado, las que me resuelven dudas de tejido y de todo. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que dejan contenido en YouTube para que los que queremos podamos aprender diferentes cosas. Entonces, nos vemos aquí. Mientras tanto, bueno, porfa, suscríbete, déjanos un like y seguimos tejiendo. Pues he terminado mi tercer bloque, te voy a enseñar. Este fue el primero, este es el segundo y este es el tercero. Te enseño, tengo marcado como en todos mis trabajos suelo hacerlo, no sé si ya te lo había comentado en algún otro de mis videos, el derecho de la labor, que es este. ¿Cómo sé cuál es mi derecho? Donde se ve la primera fila así, las V's del punto bajo. Ese es mi derecho. Entonces, bueno, este es el derecho. Estoy terminando el tercer panel, que es el que tiene 22 vueltas. Y voy a empezar ahora el cuarto panel, en donde aquí voy a disminuir a 30 puntos. Te recuerdo cómo lo hicimos, nada más te voy a dar una... ¿Dónde quedaron? Dice. Aquí está mi ganchillo. Voy a cerrar en la vuelta número 22 haciendo un punto cadena para dejar apretado y totalmente rematada esta parte. Ahora traigo mi hilo otra vez. Traigo mi hilo, hago con él un nudo deslizado y lo que traigo ahora son mis marcadores. ¿Qué voy a marcar? Te recuerdo, ya lo hicimos en la parte de aquí abajo, pero lo vamos a recordar. De hecho, mira, por acá tenemos todavía, yo tengo todavía el marcador. Entonces otra vez cuento. 2, 4, 6, 8, 10 y cuento 10 puntos del final hacia adentro. 2, 4, 6, 8, 10. Marco el punto número 10. Estos puntos se quedarán libres. Ya con mi nudo corredizo en el gancho, entro directamente en el punto número 11, es decir, el que sigue, y hago mi primer punto bajo. Este es el primero y hago ahora 30 puntos, que van a ser 30 puntos hasta llegar aquí, uno antes del marcador. ¿Por cuántas vueltas? En el cuarto bloque otra vez voy a hacer 16 vueltas de 30 puntos bajos, no tiene mayor ciencia. Bueno, pues nos vemos cuando tengas esas 16 vueltas para empezar nuestro último bloque, que sería el bloque número 5. He terminado mi cuarto bloque. Este fue el primero, segundo, tercero, cuarto, que tenía, o bueno, más bien tiene 30 puntos bajos por 16 vueltas. Voy a empezar mi vuelta número, mi bloque número 5, y para eso necesito hacer aumento del lado contrario al que está
quedando mi hilo. Aquí voy a estirar esto mientras. Te recuerdo, yo tengo un hilo que está aparte de lo mismo. Es muy poquito, solo necesito hacer 10 cadenas. Voy a hacer un nudo deslizado en mi gancho y voy a entrar directamente en el lado opuesto, porque bueno, voy a tejer de aquí para allá, ¿no? De derecha a izquierda en este momento, o de izquierda a derecha según si eres zurda o zurdo, como mi querida amiga Claudia, a quien como siempre que la menciono, le mando un saludo y le agradezco su amistad. Voy a entrar aquí. Digo, voy a hacer lo mismo que la vez pasada, ya ves, me equivoco. Entro con el gancho, traigo mi nudito deslizado para tenerlo aquí. Y aquí justo empiezo cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y listo. Hago una más y corto mi hilo, ya sabes, un poco largo porque no quiero que me falte hilo para esconderlo. Y esta última cadena será mi nudito. Listo, ya tengo mis 10 cadenas. Te recuerdo que aquí también vamos a trabajar en la parte de atrás de mi cadena. En esta va a ser aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la parte de atrás de mis cadenas. A mí me gusta trabajarlo así. Si tú prefieres no complicarte la vida, pues entra directamente en la cadena que tienes aquí enfrente. Yo no es que me guste complicarme la vida, pero creo que queda terminado mucho más lindo. Mira, te voy a enseñar aquí donde hicimos el aumento. Se ve nuestra cadenita completa. Se ven nuestras cadenitas completas. Entonces, bueno, esa es la idea. Ya tengo aquí mis 10 cadenas de aumento y sigo tejiendo de este lado. ¿Qué voy a hacer? Para aumentar los 10 puntos directamente hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Teniendo mis cadenas voy a empezar mis puntos bajos. 1, en la parte de atrás ya sabes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que queda aquí, 10. Y continúo en el primer punto de donde salieron mis cadenas, tejiendo 30 puntos bajos y tejeré los 10 que me faltan aquí para tener 50. Voy a continuar tejiendo puntos bajos por 10 vueltas más para que tenga justo el tamaño de mi primer bloque. 10 vueltas y voy a tejer esas 10 vueltas aquí. Una vez habiendo terminado esas 10 vueltas, nos vemos de regreso. Vamos a empezar a hacer los toques finales. Te voy a enseñar a forrarlo, a ponerle el cierre y demás. Mira cómo verás, he abierto un poco la toma de mis cámaras para que veas. Ya terminé, aquí tengo todavía mi hilo, porque voy a hacer una vuelta de puntos deslizados por el lado del derecho que ya marqué, que ya te había comentado adelante, que es este lado donde empecé a hacer puntos bajos y se ven
Vs completas. Este es mi lado derecho, aquí lo tengo marcado. Y por el lado derecho voy a empezar a hacer puntos deslizados. ¿Cómo es eso? Entro en el punto como si fuera a tejer un punto. Perdón, ahí no lo ves. Déjame acerco la cámara. Ya te enseñé cómo se ven los paneles. Entonces, entro, traigo hilo y lo deslizo por el que tengo en el gancho. De esta forma. Y así en cada uno de los puntos que siguen. Si lo aprieto se va a hacer como que se va a ajustar mi tejido. Como estoy usando 2 hebras, bueno, de repente tengo que estar segura que estoy tomando las 2 hebras. De esta forma voy a hacer puntos deslizados en esta parte y en esta. Y nos vemos para enseñarte cómo puedes cortar el forro. ¿Tienes suficientemente buen cuerpo tu trabajo? Pues a lo mejor no necesitas ponerle un forro. Si te gusta la idea de ponerlo, bueno, pues te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a seguir tejiendo. A lo mejor se te hace un poco largo el video. Hay quien los parte por ahí como de una estrategia para que vean lo que sigue. Pero a mí me gusta muchísimo dejártelo todo listo para que lo vayas viendo y haciendo a tu tiempo. Quizás se haga un poco largo este video, te digo, pero espero que lo veas con calmita. Te voy a dejar todos los tips que yo conozco, quizá ustedes conozcan más. No soy muy buena cosiendo. Te voy a enseñar cómo coserlo a mano para que lo puedas hacer tú en tu casa si no tienes máquina de coser. Si tienes máquina de coser, pues seguramente sabes cómo usarla y sabrás hacerlo mucho mejor que yo. Bueno, nos vemos cuando termine los puntos deslizados, tanto en el panel, en el principio del tejido como en el final. Bueno, como sabes que no puedo dejarte cómo voy a hacer lo que sigue, voy a enseñarte cómo voy a poner los puntos deslizados donde ya no tenemos un hilo como para agarrarnos de ahí y seguir como muy fácil como en el anterior. Y bueno, voy a hacer un punto deslizado sobre mi gancho de esta forma. Ya tengo mi punto deslizado. Vamos a acercarnos y entro directamente en el primer punto y lo deslizo al que tengo en el gancho. De esta forma, a ver, creo que no lo vimos muy bien, perdón. Entro en el primer punto de la base, de donde empecé a tejer, digamos. Entro aquí con mi punto deslizado, entro, traigo hilo y lo deslizo en el que tengo en el gancho. Lo repetimos. Entro en este primer punto, traigo hilo, lo deslizo, perdón. Traigo hilo, ya está ahí. Lo deslizo en el que tengo en el gancho y tengo mi primer punto deslizado. Y así sigo entrando en cada uno de los puntos de la base en la parte de arriba, o pues sería, aquí ya sería en la parte de abajo. Por eso empezamos siempre nuestra primera fila en la hebra trasera para tener lo mismo tanto al principio como al final de mi tejido. Y sigo haciendo puntos deslizados ahora sí hasta terminar esta vuelta. Bueno, ya estoy aquí. Ya hice mis puntos deslizados. Ya escondí mis hebras, que por aquí estoy viendo una que no está tan escondida. Mira, le vamos a cortar.
Ya escondí mis hebras. Ya está. Este es mi revés. Este es mi derecho. Y mi tela está puesta revés con revés. ¿Lo ves? De esta forma no voy a estirar absolutamente nada mi tejido. Y voy a usar alfileres para marcar mi tela. Si eres exageradamente buena cosiendo y tienes otras herramientas y quieres tomar la medida y hacer un molde en papel, etcétera, etcétera, pues yo creo que está muy bien. Hazlo de esa manera, por favor. Yo te recuerdo, yo no sé costura, tengo idea, pero no es lo que hago mejor. Entonces lo que yo voy a hacer, ya lo he hecho en otras bolsas y en otras cosas, es pues primero colocar alfileres para que mi tela no se mueva y después totalmente a mano con un color de contraste. También hay se llama greda, son unos lapicitos o son unas como tiritas de jabón con las que puedes marcar. Yo en esta ocasión lo que voy a hacer es marcar pues para mí con una pluma está bien, puede ser un plumón. Déjame encontrar uno que nos funcione, que no se traspase a la tela, que no me la manche, porque a veces pasa eso, entonces mancha mi tela. Y bueno, lo que yo voy a hacer, como no voy a dejar el forro al ras de mi tela, porque todavía voy a coser, lo voy a marcar prácticamente al ras de mi tejido. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Mira, estoy inclinando mi lápiz y voy a empezar a marcar de esta forma. Voy a dejarle un espacio similar alrededor de todo mi tejido. Está un poco inclinada mi plumón y de esta forma empiezo a marcar. Le dejé pues que será aproximadamente medio centímetro. Voy a hacer lo mismo de este lado. No voy a recargarme mucho. Aquí está la esquina. Entonces bueno, voy a darle la vuelta otra vez de esta forma. Y así voy a marcar. Una vez que termine de marcarlo, lo voy a recortar. Recordarás que te comenté que voy a usar unas tijeras especiales que cortan en zigzag para evitarme que se deshilache mi tela. Bueno, terminé de marcar mi tela. Ahora la voy a recortar y la voy a planchar. Como te dije, yo voy a usar estas tijeras que cortan en zigzag. Mira, por aquí te enseño cómo corta mi tela. Y esto hace que no tenga que hacerle ninguna over o hacerle zigzag con una máquina de coser. Yo pensando en que se deshilache. Entonces, bueno, la recorto y la plancho y te digo lo que vamos a hacer después para coserla y que esté cosida perfecta. Bueno, he terminado de recortarlo y ya lo tengo. Acuérdate, revés con revés. De esta manera. Y lo que voy a hacer yo es hilvanar mi trabajo. Lo voy a hilvanar porque para mí es más fácil. Puedes poner, antes de hilvanar, pues puedes ir acomodando con alfileres. Entonces, bueno, yo voy a hilvanar porque se me hace que me cuesta menos trabajo la costura del final. Entonces sí, me voy fijando que voy dejando
el mismo espacio yo estoy dejando, recuerda, una fila de puntos bajos. Me estoy guiando por este eslaboncito que se forma en los puntos, es lo que estoy dejando. Entonces hago esto y después voy a pasar un hilván. Lo mismo en los lados. Yo te recomiendo que cheques. A lo mejor te quedó más grande, a lo mejor te quedó más chico. El punto es que dejes libre más o menos un espacio así para que podamos ahora después coser lo tejido. Esta es mi forma fácil, porque digo, hay gente que sabe hacer el molde y lo cose por separado y lo hace súper lindo. Y bueno, por supuesto que puedes hacerlo de esa forma, no tengo ningún problema. Esta es mi forma muy fácil para una tejedora que no es muy buena con la costura. Entonces yo lo hago de esta forma y ahora lo que haría, después de ponerlo por todo alrededor con alfileres, tomar una aguja con un hilo de coser en un color que contraste lo suficiente y empezaría yo a coser como aquí, hacer un hilván. Voy a hacer el hilván porque sí considero que es súper importante, la verdad. Para mí es mucho más fácil si coso cuando está hilvanado. Ya no se va a mover, ya voy a coser muy fácil. Voy a pasar un hilván. Una vez que esté todo, primero lo voy a poner con alfileres y voy, eso sí, a checar que todo esté a la misma altura a la hora que esté haciendo mi hilván, tanto en los lados como en las esquinas, como todo igual. Recuerda, a los lados voy a dejar más o menos este espacio para poder coser todo el tejido. Bueno, nos vemos una vez que estemos ya hilvanando para decirte cuál es la puntada que vamos a usar, que es una puntada invisible que queda bastante bien para estos casos. He terminado de hilvanar toda mi forro y ahora voy a coser con un hilo, ahí sí, del color de la tela, del color de mi tejido, que se pierda fácilmente, y voy a hacerlo de la forma siguiente. Entonces voy a empezar por aquí, voy a entrar directamente en esta esquinita para que quede allá abajo mi nudo del hilo, y ahora voy a salir, mira, voy a meter mi aguja ahí y voy a salir aquí, a ese como pequeño doblez que se forma en mi forro. Y la puntada que voy a hacer es la siguiente: voy a tomar una parte de mi tejido y una parte de mi forro, que va a ser de esta forma. Voy a meter la aguja y voy a salir ahí mismo, mira, así. Bueno, en unos milímetros adelante. Y otra vez vengo y tomo una parte de mi tejido. Y otra vez entro ahí mismo, un poquito después, digamos, y vuelvo a dar una puntada larguita, pues más o menos de medio milímetro, y vengo de nuevo y tomo una parte de mi tejido. Entro ahí donde salí, otra vez vengo y vuelvo a tomar una parte de mi tela del forro. Y otra vez regreso y tomo una parte de mi tejido. De nuevo regreso al mismo lugar y tomo otra parte de mi tela y una de mi tejido. Pues ya estamos aquí para poner nuestro cierre. ¿Qué voy a hacer para poner mi cierre?
Bueno, lo voy a acomodar. Déjame quitar esto de aquí. Lo voy a acomodar de esta manera. Voy a usar estas pincitas. También uso alfileres. Para que primero, bueno, pues para acomodarlo al principio, donde va el cierre, donde termina mi cierre cerrado, dejando un espacio para esta costura. Por eso es que hasta se sale de aquí. Lo voy a poner lo más parejo que se pueda. Bueno, no, bien parejo. Esta parte de mi tejido con esta tienen que estar a la misma altura. Igual en el cierre. Voy a respetar un pequeño espacio para que mi cierre corra. Porque si lo pongo muy pegado, a menos que sea un cierre invisible y tú seas una experta en costura y puedas coserlo sin problema, bueno, déjale un espacio para que corra y no se atore con nada. Eso es lo primero. Y acomódalo. Lo puedes hilvanar o puedes, como yo, poner alfileres. ¿Cómo lo voy a coser? Ya tengo cosida esta parte. Te voy a enseñar. Aquí está ya cosido. Está cosido a mano. Total y absolutamente a mano. Me encanta que prácticamente no se nota. Y lo que yo hice aquí para coser la primera parte, no importa si está abierta o cerrada, quiero que veas también que, por ejemplo, en mi caso, mi cierre es más largo. Yo voy a cortarlo sin problema y cuando llegue al final de mi costura de este lado, voy a hacerle aquí un pequeño tope. Pero bueno, yo lo voy a cortar, no importa que esté más largo. De hecho, a mí me parece hasta mejor porque no me falta cierre. Para coserlo, lo voy a abrir y voy a coser por el revés de la siguiente forma. Voy a tomar la parte de, como recordarás, hice una fila de puntos deslizados, que es la que se ve aquí, y tengo las cadenitas del final de mi vuelta, que son estas dos. Yo voy a tomar estas dos partes de mi cadena para coser. ¿Qué más voy a tomar en cuenta? Bueno, ahí ya está acomodada la altura que lo voy a coser. Y para que siempre me quede igual, fíjate muy bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a doblar mi cierre justo a la mitad. Y lo que yo voy a hacer va a ser entrar. Bueno, ya tiene un nudo mi hilo. Voy a entrar del lado del cierre. Y ahora sí vengo y voy a tomar esa cadenita. Tomo esa cadena. Primero. Hago una especie de como remate ahí. Y ahora sí, fíjate muy bien. Voy a tomar una parte de mi punto. Y bueno, esto puede pasar. Te puedes enredar. Y ahora, con mi cierre doblado, voy a tomar una parte del cierre. Pero un pellizquito, o sea, así. ¿Lo ves? ¿De qué tamaño está? Súper chiquito. Creo que sí, creo que ahí estás viendo bien en la cámara. Y me regreso a tomar mis cadenitas de aquí. Voy a hacer puntadas súper chiquitas, ¿eh? O sea, bien pegaditas. Porque quiero que quede bien parejito, bien... quiero que quede bien pegadita cada puntada a la siguiente.
Vengo al siguiente punto y entro en mi cierre que está partido a la mitad o doblado, no partido, doblado a la mitad, y ahí hago una puntadita súper chiquita. Mis puntaditas, si son más chiquitas se van a ver menos, pero así se va a ver. Pues bueno, vuelvo a doblar. Como estoy doblando el cierre y siempre lo tomo en la misma altura, tomo un poquito, no mucho, poquitito de mi cierre y vengo hacia acá. Eso es lo mismo que hice del lado opuesto y quiero que veas si se ven las puntaditas, pero muy chiquitas, pegaditas, muy chiquititas, ¿ok? De esta forma voy a coser todo mi cierre y nos vemos cuando hayamos terminado. Pues hemos terminado de poner nuestro cierre. Lo voy a cerrar de esta forma. Ahí está. Porque ahora sí lo voy a recortar. Voy a utilizar mis tijeras y lo voy a cortar en V. Así. Y así. De esta forma, bien derechito me quedó, ¿verdad? Bueno, así queda cerrado. Y lo que yo voy a hacer para hacerle un tope a mi cierre que estoy recortando es venir aquí, justo a donde termina, para que hacer un tope. Porque bueno, le quité este de fierro. Entonces voy a hacer unas puntadas de lado a lado. ¿Cuántas? Pues varias. Varias, porque mi idea es que quede gordito, que se haga un buen tope. Para que ahí mi cierre tenga el tope que yo necesito. Una vez hecho esto, una vez hecho de alguna forma mi tope, te digo muchas veces, muchas puntadas, no pasa nada, así me sigo y así. Una vez terminado esto, voy a unir y ahí sí voy a abrirlo, sigo estando en el derecho, acuérdate que puse mi marcador y lo voy a voltear. Y una vez volteado, voy a unir con el mismo hilo con el que tejí esta parte y esta parte de mi tejido con esta de aquí y esta de este lado. Voy a unirlas con puntaditas normalitas. Déjame, pongo un hilo en una de mis agujas para mostrarte lo que voy a hacer para unir. Estoy usando, bueno, solo uno de los dos hilos que utilicé. Y lo que voy a hacer es entrar. Obviamente tenemos un punto de este lado y tenemos un punto de este lado. Y de esta forma voy a ir entrando. Voy a dejar esto así. Y luego vengo de atrás para adelante. Tomando o procurando tomar siempre 2 hebras. Y de esta forma, de atrás hacia adelante,
voy a ir uniendo. Voy a saltar mi cierre, obviamente. Aquí está abierto. Cierro para trabajar. Y así voy a ir cosiendo esta parte y esta parte. Nos vemos cuando las tengas ya unidas. Pues estamos casi por terminar. Ya podemos ir quitando nuestros hilos con los que hilvanamos. Si es que lo hiciste de esa manera. Ya están unidas estas dos partes. Mira, lo voy a voltear cuando termine de coser para que lo veas. Y nos faltan las esquinas. Estas esquinas las vamos a coser de esta forma. Está así. Entonces la voy a hacer así. Y voy a unir de esta manera cada una de las 4 esquinas. Una vez unidas, nos vemos. Aquí es ya muy simple lo que hay que hacer. Si hemos seguido paso a paso, bueno, pues ya esta parte va a ser muy sencilla. Entonces nos vemos ya con el final de nuestra cosmetiquera, de nuestro neceser o de nuestra pequeña bolsa que la puedes usar para guardar lo que tú quieras. Mira, antes de terminar te recuerdo que por favor cosas tus laterales, abierta tu bolsa, porque después a lo mejor te cueste tantito trabajo acomodar esa parte. En este tema de los acabados, mira, cuando yo cierro, en mi caso, ¿verdad? A lo mejor te pasa a ti, por eso te lo comparto. Mira lo que pasa con mi cierre. Eso quiere decir que voy a coserlo bien a los laterales para que no se salga y no se abra. Entonces, bueno, todavía voy a dar unas puntaditas a mi cierre. Este es el inicio de mi cierre, de forma tal que no se salga. Lo acomodo total y absolutamente en un lugar donde ya no se salga a la hora que yo abra mi bolsita. Le doy unas puntaditas y bueno, pensando en eso, lo voy a hacer lo mismo del otro lado. Y voy a dejar aquí mi aguja. Ya quité todo mi hilo con el que hilvané mi forro. Te repito, puedes hacerlo sin hilvanar tu forro. Mira mis uniones. Así se ven. Y bueno, esta es mi nueva cosmetiquera. Me gusta mucho la forma. Se me hace muy cómoda. Por ahí te dejo una foto con todo lo que le podría caber. Yo creo que serán muchísimas cosas. Yo voy a jubilar mi anterior bolsita. Y bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a despedirnos. Pues como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Este es nuestro neceser. A mí me encantó hacerlo. Espero que a ti te haya gustado, me hayas entendido las indicaciones y hayas aprendido a hacerlo como me pareció a mí, muy fácil. Espero que para ti también lo sea. Tiene algunas cositas por lo del forro. Puedes no ponerle forro. Pero creo que con el forro, bueno, pues elevas el nivel. Si los vas a vender, pues por supuesto que los puedes dar un poco más caros también, por ejemplo. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por estar, por dejarnos un like, por suscribirte, por dejarnos un comentario.
que espero por favor de la manera más atenta que sean críticas constructivas que nos ayuden a crecer y no críticas desagradables, porque creo que todos los que estamos creando contenido lo hacemos con la mejor intención de transmitir lo que nosotros sabemos a quienes deciden estar aquí y ver nuestras clases. Hay gente por ahí que llega y deja comentarios feos, la verdad los voy a eliminar. No lo estoy haciendo totalmente gratis, no pienso vender ningún curso, no pienso vender ningún contenido, no vendo patrones, yo no gano dinero de hacer esto, lo comparto con mucho gusto y no me gusta recibir lo que le llaman los chavos ahora hate. Así que bueno, pues muchas gracias por todas las críticas constructivas, todas son bienvenidas y bueno, pues como siempre te lo digo, si esta clase te gustó, recomiéndanos con tus amigos. Y si no te gustó, recomiéndanos con tus enemigos. Pero por favor, recomiéndanos. Mil gracias por estar aquí en Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y nos vemos en la próxima clase. Adiós.